La Voz Universal TV presenta. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a este subprograma Educa, Análisis, Desarrollo y Humanismo. Recuerde que usted puede seguirnos todos los martes a partir de las 4 de la tarde a través de diferentes medios de comunicación, como son Radio La Voz Universal 91.2 FM, Radio La Voz Universal en la aplicación Seno del Play Store, Radio Éxito 107.8 en Santa Cruz de la Sierra de lunes a viernes a las 5 de la mañana. En señal abierta nos puede ver a través de Canal 27, de lunes a viernes a las 4 de la tarde de Cotas, el canal Solo Noticias HD, Canal 21, a las 16 horas los días martes, y a través de las redes sociales de La Voz Universal, Canal Digital y del Colegio de Profesionales en Ciencias de la Educación. Queridos amigos, quiero hacerles partícipes a ustedes de un gran trabajo el cual vamos a presentar el día de ahora justamente. Y para este efecto yo tengo aquí precisamente a nuestro invitado, ya lo pueden ver en pantalla. Él es el doctor Iván Velázquez Castellanos. En esta tarde vamos a conversar con él sobre una colección muy importante, parte del Bicentenario. Es un libro el cual se llama El Estado de la Educación en el Estado, Realidad de la Educación Boliviana, 1825-2002. Con esta introducción vamos a dar la bienvenida al doctor Iván Velázquez. Muy buenas tardes, estimado doctor Iván. Muchas gracias por la apertura y el acceso a este espacio. Gracias, José Luis, por la generosidad de darnos de poder divulgar esta última publicación de la Fundación Konrad Adenauer. Así es, los agradecidos somos nosotros, estimado Iván, y también es muy loable la labor que hace la Konrad Adenauer. Quiero presentarles quién es Iván Velázquez Castellanos. Él es economista y administrador de empresas con y postdoctorado en la Freie Universität en Berlín de Alemania y doctorado en economía de la Universidad de Göttingen en Alemania. Actualmente es coordinador del programa de la CAS Bolivia y profesor universitario. Con esto, queridos amigos, vamos a comenzar a través de un pequeño video, el cual resume cuál es la labor que desempeña la Fundación Konrad Adenauer en nuestro país, y para esto vamos a compartir un video.
Ahí teníamos parte de la presentación de un video institucional, el cual aquí el doctor Velázquez nos va a explicar mejor de dónde nace el surgimiento de este libro, como es una organización como la Konrad Adenauer. Adelante, estimado doctor Velázquez. Muchas gracias, José Luis. Bueno, el video es un poquito antiguo, de un par de años atrás. Hoy en día, la representante de la Fundación Konrad Adenauer es la doctora Christine Stolte, quien está manejando la fundación por los siguientes años. Y para quienes no nos conocen, la Fundación Konrad Adenauer es una fundación política alemana que trabaja en Bolivia hace más de 55 años y tiene presencia institucional con actividades como esta a nivel nacional. La Fundación Konrad Adenauer hace más de una década tomó la decisión de elaborar una serie de estudios y análisis de la realidad nacional con miras hacia el bicentenario. Entonces, se han realizado diferentes aportes, se ha hecho un análisis de la economía y de la historia económica a lo largo del siglo XX y siglo XXI, ha analizado la política desde 1825 hasta el 2020, y este libro, El Estado de la Educación en el Estado, es el sexto volumen de la serie, que trata de analizar la realidad de la educación en Bolivia. Uno de los objetivos de la Fundación Konrad Adenauer es tratar de entender Bolivia desde diferentes miradas y a través de temáticas diferentes. Una de las cosas importantes que es el tema de la educación es una variable clave para el desarrollo. Y al interior de la Fundación Konrad Adenauer entendemos que es muy importante evaluar, analizar, y hacemos este estudio de aproximadamente casi 200 años, de 1825 al 2022. Lo que tratamos con esta investigación es tratar de alguna manera de evaluar cuáles han sido los logros más importantes en el tema educativo. No solamente la educación es una variable clave para el desarrollo, sino es una variable muy importante en el desarrollo humano de las personas. A lo largo del estudio nos hemos dado cuenta que, de alguna manera, a lo largo de los últimos años, la calidad de la educación es un problema. Es decir, en Bolivia, en los diferentes departamentos, la calidad no es de las mejores en términos educativos en los diferentes niveles de la educación, tanto en enseñanza primaria, secundaria, a lo largo de la universidad, en la enseñanza técnica y en la enseñanza de posgrado. Es decir, que pese a los diferentes programas y a los avances que hay en la educación, deberíamos pretender tener algo más de calidad en términos educativos. En Bolivia, también el libro hace un análisis de los diferentes factores que determinan el nivel de la educación en Bolivia, y nos hemos dado cuenta que, si bien ha habido avances, por ejemplo, en infraestructura, se han construido muchas escuelas, muchos colegios, tanto en el área urbana, pero también en el área rural. Hay más ítems para profesores. Los avances en el término de la educación han sido muy modestos. Y en el tema de infraestructura se nota a lo largo y ancho del país, la infraestructura es algo precaria para poder responder a los desafíos del siglo XXI. Estamos conscientes con esta publicación que la educación tiene beneficios en el bienestar de las personas, en especial de la gente pobre. Por ejemplo, mejora la capacidad de incrementar su nivel de ingreso a partir de una buena educación, o de una educación que le permita a la gente pobre poder ingresar a la universidad, o que los hijos de estas personas puedan ingresar a la universidad. Por otro lado, es muy importante el tema de la educación en las mujeres, porque permite determinar cuántos hijos va a tener, permite básicamente entender los riesgos de una educación que esté asociada al futuro de la niñez,
y por otro lado permite a la gente poder entender los desafíos del medio ambiente y de los recursos escasos de acuerdo a las características de la economía boliviana. Entonces, analizamos la educación desde 1825 hacia el 2022 y hemos tratado de entender el tema de la educación desde el punto de vista de analizar 2 siglos en Bolivia desde su fundación de la variable tan importante como es la educación a través de diferentes miradas y diferentes perspectivas. Eso es lo que puedo comentar en esta primera parte de la entrevista. Perfecto. Es un trabajo, sin lugar a duda, muy importante para el área social, sobre todo para quienes analizan y estudian el campo educativo. Quisiéramos conocer un poco a detalle, primero, qué tiempo ha llevado este estudio, es decir, desde cuándo viene la idea hasta que se consolida, quiénes participan en él y de qué forma se estructura este estudio que hemos visto que el pasado principios de agosto se hizo la presentación en la Feria del Libro de la Ciudad de La Paz y que próximamente también se va a hacer las presentaciones en Sucre, en Santa Cruz y en los otros departamentos. Adelante, estimado Iván. Bueno, el tema de la publicación, como es una serie de la colección Bicentenario, hasta el 2025 vamos a sacar diferentes títulos, diferentes estudios. Hemos trabajado casi todo el 2022. Creíamos que la publicación iba a estar para los primeros meses de este año. Sin embargo, por un tema de normal en el tema de las imprentas, etcétera, la logística, hemos demorado algunos meses y hemos tratado de trabajar y cerrar el libro en el primer semestre del 2023. Una de las cosas que es importante tratar de ver en el estado de la educación en el estado es que el libro se divide en 3 pilares. El primero es, hacemos una evaluación, básicamente analizamos la educación desde un punto de vista histórico de la educación, las reformas que han estado en los diferentes niveles de la educación. En segundo lugar, el segundo pilar es básicamente un pilar más de análisis, donde analizamos las políticas públicas de la educación y su financiamiento. En tercer lugar, tratamos de ver el tercer pilar, hechos estilizados vinculados al tema de la educación. Por ejemplo, analizamos tópicos vinculados al rol de los jóvenes, su nivel educativo y el empleo. Pero también en el libro tratamos de ver cuáles han sido los efectos negativos de la pandemia en el tema de la educación. Entonces, es para nosotros muy importante tratar de ver esos 3 pilares en el tema de la educación y por otro lado hemos tratado de, en esos hechos estilizados, tratar de ver empleo, pandemia, temas relacionados con medio ambiente. Es decir, que lo que trata esta investigación de alguna manera es, trata de ser un aporte a la literatura sobre la temática, pero además profundizar no solamente en los hechos históricos, sino en aquellas novedades que han hecho el tema de las reformas. Los investigadores que han trabajado, por ejemplo, es el profesor Yapu, que ha sido autoridad de Estado en el tema educativo. En la actualidad, él es miembro del posgrado de la Universidad de San Francisco Javier, también ha sido editor de la publicación, y él hace un análisis muy interesante y compara 2 reformas educativas, la reforma de 1994 y la reforma Avelino Cignani, y trata de identificar unos elementos interesantes. En el tema de financiamiento, Ludwig Torres, que también es editor de la publicación, trata de analizar cuál ha sido la política de la educación y todos aquellos elementos que han estado relacionados con el presupuesto destinado a la educación y su financiamiento. Y ha encontrado de alguna manera que han habido elementos de precariedad y los presupuestos destinados a la educación históricamente han sido decepcionantes, ¿no? Entre el 3 al 5% del presupuesto general de la nación se ha invertido a educación. Y básicamente, de acuerdo a las características de la economía nacional y al tamaño de la población, es muy poco el presupuesto que se destina a educación. Por eso es que se comprueba
a nivel empírico la escasez de recursos, de equipamiento, tanto de recursos humanos como de recursos físicos o de infraestructura, porque digamos las escuelas, los colegios a nivel nacional y a nivel subnacional se necesita de alguna manera algo más de infraestructura educativa. Eliana Arauco, junto con Kathleen Lizárraga, nos hacen un análisis acerca de la educación técnica. Daniel Moreno nos analiza junto con Ludwig Torres todo el tema que está vinculado a la pandemia. Y hemos visto dos fenómenos. El primer fenómeno es que antes del 2020, de la pandemia, ya la educación tenía problemas en términos de su calidad. En todos los niveles, no solo universitario, sino también primario y secundario, pero también la calidad en el área técnica. En segundo lugar, el tema que se ve en la pandemia es que después de la pandemia, la educación se ha vuelto cada vez más precaria y de mucha peor calidad. De alguna manera se ha tratado de salvar la pandemia con clases virtuales. Sin embargo, no estábamos preparados en un país donde los niveles de pobreza alcanzan casi al 48% de la población. Muchas familias de 5 miembros, de aproximadamente 3 niños o un adolescente y 2 niños, no tenían acceso a la enseñanza virtual por el tema económico. O sea, no podía haber en la casa 5 celulares o 5 laptops en las que estas familias puedan acceder. Por otro lado, los centros alejados en las áreas periurbanas o en las áreas rurales, al no tener conexiones de internet, etcétera, no pudieron acceder a la enseñanza virtual. Entonces se identifica a lo largo del estudio, fundamentalmente en el tema de la pandemia, que si bien la educación ya estaba precaria y con elementos en términos de su calidad antes de la pandemia, estos factores se han expresado con mayor contundencia y con mayor severidad después de la pandemia, ¿no? Y ha sido algo que ha llamado la atención a lo largo de la investigación. Después tenemos artículos interesantes vinculados al tema del medio ambiente, y lo que tenemos que ver es que de alguna manera ¿cómo hacemos de alguna manera que las personas, los niños, los jóvenes, entendamos el tema del cambio climático, los problemas medioambientales y cómo con el conocimiento y la educación podemos enfrentar esos shocks, sequías, heladas, inundaciones que afectan, digamos, al ingreso de las personas? Por otro lado, también existen otros capítulos que están vinculados a la realidad de la educación. Se analiza, por ejemplo, cómo ha estado la educación después de 1952, con la reforma de la educación después de la revolución de 1952. Y por otro lado, también se hace un análisis histórico del siglo XIX. Y esto es un aporte muy interesante de la publicación, porque existen pocos estudios que analizan la educación en el siglo XIX, es decir, de 1825 hasta el 1900, en donde se identifican 4 reformas educativas a la enseñanza primaria y secundaria y una reforma universitaria, ¿no?, de la educación a nivel universitario. Entonces, la publicación tiene los aportes de Eliana Arauco, Kathleen Lizárraga, Carmen Terceros, Mario Yapu, Fernando Carrión, Mario Galindo, Aletea Gabriela Candia, Sacha Marcelo Olivera, Sojar Durán, Álvaro Valverde Garnica y Daniel Moreno, y junto con mi persona, Ludwig Torres y Mario Yapu, editamos la publicación y elaboramos esta hermosa publicación para el público en general interesado en la temática, para que nos puedan acompañar en las diferentes presentaciones que estamos haciendo. En la actualidad estamos tratando de realizar en esta semana 2 presentaciones en Sucre. Vamos a estar en la Universidad Mayor de San Francisco Javier, y por otro lado vamos a tratar de estar también en el Centro de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Francisco Javier en la noche a las 6 de la tarde y en la mañana a las 10
en el Paraninfo de la Universidad de San Francisco Javier. El día jueves vamos a estar en Cochabamba. En la mañana vamos a estar en la Universidad Simón y Patiño y en la noche vamos a presentar la publicación en la Casa de la Cultura, en la Casa de las Culturas de la Gobernación de Cochabamba. Y vamos a preparar para septiembre, aproximadamente a mediados de septiembre, diferentes presentaciones en Santa Cruz y con mucho gusto vamos a pedir que ustedes nos acompañen y sean los anfitriones en la presentación de esta interesante publicación. Claro que sí. Va a ser muy interesante y augurio que va a haber mucha participación. ¿Por qué es importante? Normalmente conocemos al trabajo, particularmente lo seguimos, y quienes conocen el trabajo de Konrad Adenauer en Bolivia, se caracteriza por trabajar un programa de participación política indígena, por trabajar la parte política, la parte del desarrollo, los aportes, los grandes aportes en el estudio económico. Recuerdo hace 1 año, 2 años atrás, participamos en la presentación del libro, al igual que en este caso en el ámbito educativo, la historia de la economía, ¿no? Eran 2 o 3 tomos, si mal no recuerdo. ¿Por qué es importante ahora? ¿Por qué la Konrad Adenauer ha focalizado el tema educativo en este tiempo? Bueno, José Luis, una de las variables claves para el desarrollo es el tema de la educación. O sea, países que avanzan son países que han alcanzado ciertos niveles de educación elevados. La educación está vinculada al conocimiento y el conocimiento está asociado a la tecnología. En la medida en que las sociedades tengan ciudadanos y personas educadas, las personas mejoran su bienestar. O sea, mejoran sus habilidades técnicas y sus habilidades en el tema de trabajo. La gente pobre, por ejemplo, al ser más educada, oferta su mano de obra ya sea tanto técnica como profesional, para mejorar su nivel de ingreso. Entonces, la variable de la educación es clave para el desarrollo, para que las personas puedan aumentar su desarrollo humano y a la larga las sociedades avanzan y tratan de generar buenos retornos en términos de la educación y las sociedades mejoran. Una de las cosas que hemos visto como variable importante en esta serie de análisis es que se han hecho diferentes esfuerzos en el tema de la educación en Bolivia con diferentes reformas a lo largo de su historia. Sin embargo, estas reformas solamente han sido reformas de forma al tema de la educación y no de fondo. Entonces, solamente se han reformado contenidos educativos, pero no se ha trabajado en la calidad de los docentes o de los maestros, por ejemplo. Han habido avances de acuerdo a los objetivos de desarrollo del milenio hacia el 2000 en educación, pero solamente los avances eran en infraestructura educativa, es decir, que se construían más colegios y más escuelas en el área urbana y en el área rural y se cumplía con el objetivo. Pero se dejaba de lado el tema de financiamiento, el tema de recursos, y tanto humanos como financieros, para poder desarrollar una educación con características óptimas. Sí. Yo me imagino que Iván, al ser el coordinador, actualmente tiene un panorama claro de la educación en este tiempo. Y la siguiente pregunta, estimado Iván, antes de entrar a cada uno de los pormenores que nos presentan los autores que participaron en este análisis, ¿dónde cree usted, Iván, si tuviera que establecer 3 criterios prioritarios que son el problema en la educación en nuestro país? Bueno, hay diferentes factores, no hay, es en realidad una cadena de problemas. Uno de los elementos centrales de la educación, el primero y el más importante, yo creo es el tema de financiamiento, es decir, la transferencia de recursos a la educación. Si vemos el presupuesto general de la nación, otras partidas de gasto que no son educación tienen entre el 20, 21, 25% del tesoro, de financiamiento para sus actividades. Sin embargo, históricamente los presupuestos destinados para educación están entre el 3
el 5% y no sobrepasan el 10%. Entonces, entendemos que la educación es una variable social y básicamente está íntimamente relacionada con las personas. En la medida en que no elevamos el nivel educativo, las sociedades se estancan, no avanzan. Entonces, el financiamiento es un tema muy importante. El segundo elemento central es el tema de la calidad de la educación. Vemos, por ejemplo, que hay una heterogeneidad en términos de la educación que se imparten, por ejemplo, un colegio rural versus una escuela rural versus un colegio de una ciudad, o un colegio particular, la calidad de la educación de un colegio particular versus la calidad de la educación de un colegio fiscal, o un colegio en el Alto tiene una menor calidad de la educación que un colegio que está en el Prado de La Paz o en la zona sur. Lo mismo pasa en Santa Cruz. En el Plan 3000, si hay una escuela alrededor de ese, es muy diferente la educación que se pueda dar en un colegio particular, ya sea La Salle o el Alemán en Santa Cruz. Y a nivel nacional vemos esa figura que existe una heterogeneidad y una disparidad en términos de la calidad educativa como segundo elemento central. El tercer elemento que está vinculado al tema de la problemática de la educación es que de alguna manera los docentes, los catedráticos, los profesores, como se llamen, los que imparten la educación, tienen asimetrías de conocimiento. Es decir, muy pocos desconocen, muy pocos, digamos, no tienen el nivel y no hay un nivel estándar de docentes que puedan impartir una enseñanza de calidad y tampoco son capacitados. Digamos, de alguna manera los pensums, los sílabos, etcétera, son tan generales que no permiten la capacitación de los profesores a nivel de enseñanza primaria o secundaria o los docentes a nivel universitario. No se actualizan, no leen nuevas teorías, no tienen acceso a nueva literatura para poder mejorar las clases que imparten, etcétera, ¿no? Entonces, es una problemática que envuelve al tema de la educación. En cuarto lugar, está vinculado el tema de las reformas. Y el tema de las reformas educativas, de alguna manera se han realizado diferentes intentos por reformar la educación, pero no se puede decir a lo largo de estos dos siglos que una reforma haya terminado con el objetivo con el que fue creada, o se hayan cumplido todos los objetivos de las reformas a lo largo de la historia de la educación, sino los avances han sido totalmente incompletos. Y por otro lado, las reformas que han salido, han habido muchas reformas, no han dado paso a que se termine, digamos, con una reforma de manera global y se ha dado paso a otra reforma. Y obviamente no ha estado acompañada de financiamiento y de una capacitación hacia los docentes, profesores, catedráticos, como se llamen las personas que imparten educación. Entonces es una debilidad estructural en el tema del tema de la educación. El otro elemento, el quinto factor importante vinculado en el tema de la educación es el tema de su evaluación. O sea, deberíamos tener a nivel internacional instituciones o un organismo imparcial que evalúe las reformas y los alcances de la educación en Bolivia, que evalúe a alumnos de enseñanza primaria, secundaria, que evalúe a los alumnos a nivel universitario, que evalúe a docentes, que evalúe a profesores, que evalúe las reformas que se han impartido, pero no solamente desde el punto de vista normativo, sino desde el punto de vista de contenidos. Los contenidos de la educación que se imparten en Bolivia están a la altura de los desafíos del siglo XXI. Las reformas y los cambios que se dan en el nivel educativo están a la misma velocidad de los cambios que se dan, por ejemplo, en redes sociales
o cambios en la tecnología? Definitivamente que no. Entonces, en el libro van a encontrar estas novedades y estos 5 elementos que les acabo de mencionar que necesita la educación para poder mejorar en Bolivia. Así es. Muy completo, estimado Iván. ¿De qué manera se construye los aportes desde un criterio nacional? Es decir, en este análisis pormenorizado se toma en cuenta aquellas experiencias tanto del occidente, del oriente, de la parte de los valles, porque vemos que adicional a todos estos problemas sistemáticos que nos va mencionando Iván, vemos también nosotros que la educación se ha desenvuelto de diferente forma en lo que es las regiones que tiene nuestro país, ¿no? ¿De qué forma recaba esta información para decir que toda la educación en su conjunto está representada o plasmada, digamos, de alguna manera en cuanto a los problemas que puedan suscitar cada determinada región? Contextualización, cultura, transculturalización, interculturalidad y otros elementos, ¿no? A lo largo de la publicación van a encontrar estadísticas departamentales. Tenemos un anexo de aproximadamente en versión digital de 350 páginas de datos y estadísticas sobre educación que configuran básicamente la realidad de la educación a nivel subnacional, departamental o municipal. Un dato solamente para ver el análisis que se hace. El financiamiento a la educación está básicamente centralizado. Las competencias de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización establecen que gobernaciones, pero más municipios, se deben encargar del tema educativo, pero no lo pueden hacer porque no tienen recursos para poder solventar las transformaciones y los desafíos de la educación. Entonces, en el capítulo de financiamiento, que se hace un análisis a nivel departamental y municipal, se ven esos problemas. La centralidad de los recursos elimina los grados de libertad que puedan tener los municipios para invertir mejor en el tema de la educación. Entonces, es una de las cosas interesantes que se ve en el tema de la educación, ¿no? Muy bien. Ahora sí, estimado Iván, un poco particularizando de manera general, tenemos todavía 30 minutos de programa y podemos ingresar a algunos hallazgos principales en torno a los autores y cada capítulo que ha sido encargado a ellos. En el caso del doctor Iván, evalúa los primeros 75 años de la historia de la educación en la época republicana, 1825 al 1900. Si nos puede comentar a grandes rasgos cómo era la educación en inicio, digamos, aquí en nuestro país, ¿no? Adelante, por Bueno, favor. una de las cosas que se ve en el capítulo de los 75 años de educación de 1825 al 1900 es tratar de ver que había una precariedad muy grande en el tema de la educación. La educación, de acuerdo al tema de la relación de la tasa de crecimiento poblacional, alcanzaba a muy pocas personas, ¿no? Y básicamente lo que se analiza en el capítulo es presupuestos de educación en estos 75 años, qué ministros de educación establecen las reformas más importantes. La primera reforma de la educación es la que hace Simón Bolívar con Simón Rodríguez, que era nombrado director de educación, pero con muy pocos recursos no se podía hacer una reforma. Y si ustedes ven en el libro, a lo largo de todos los capítulos, la educación nunca fue una política de Estado. O sea, entendemos, si todos decimos la educación es importante, todos van a estar de acuerdo conmigo y me van a decir, sí, la educación es importante para un país y para una sociedad. Pero el tema vinculado a que sea importante a nivel político o las administraciones gubernamentales no le dan la importancia que merece la educación. Entonces es un tema central que se debe reconocer los aportes importantes de la educación y a lo largo de los 75 años de educación se hace ese análisis, ¿no? De las 4 reformas que se identifican importantes, la reforma a la universidad, una reforma universitaria importante, y por otro lado se hace con memorias de instrucción, se hace un análisis de todos los datos y todas las características que tiene la educación.
Muy bien. Vamos pasando al siguiente capítulo, este que es escrito o analizado por Ludwig Torres, quien elabora la evaluación histórica y contextual del proceso de formación del sistema educativo. Adelante, por favor. Básicamente lo que Ludwig Torres trata de hacer, esto es un análisis del sistema educativo como tal, pero básicamente cómo es un análisis más de contenidos, es un análisis que se elabora a partir de cuáles han sido las transformaciones curriculares más importantes que se han desarrollado a lo largo de la historia de la educación. Y cuál ha sido el proceso de formación de las habilidades, no solo técnicas, sino diferentes tipos de habilidades a lo largo del tema de la educación y todas aquellas transformaciones que han hecho a la historia de la educación. El Ludwig Torres parte desde el siglo XX, perdón, desde el siglo XX y aproximadamente hace un análisis desde la revolución de 1952 hasta el siglo XXI, ¿no? Ahí estábamos mostrando parte del libro, precisamente, el cual van a poder adquirir nuestros televidentes. Y recuerde que en este programa no solamente nos ven maestros, sino también nuestra ciudadanía en general. Y por eso es importante hacerle entender, comprender la importancia de la educación y sobre todo lo fundamental que es este estudio actualmente. En cuanto a la educación y formación técnica profesional, ¿qué nos puede comentar? ¿Cuáles son los principales hallazgos en este caso por Elia Arauco y Karen Lizárraga? Bueno, comentarles al público en general que está viendo este programa es que la versión digital del libro, o sea, no vamos a llegar a todos los municipios, etcétera, está colgada en nuestra página web. Búsquennos como Fundación Konrad Adenauer y el libro está colgado en nuestra página web y lo pueden descargar de manera gratuita. El libro tiene aproximadamente 850 páginas, 300 de ellas son datos y estadísticas y 500 básicamente son contenidos de todo lo que les he hablado acerca del tema de la educación. Eliana Araujo y Catherine Lizárraga tienen una tesis bien importante. La primera es que al ser Bolivia un país extractivista de recursos naturales y materias primas, ese sector no demanda personas educadas, no demanda personas técnicas. Y una de las cosas que es importante ver en el capítulo es que la minería y los hidrocarburos son las principales fuentes de ingreso del país. Son intensivos en capital, son intensivos en tecnología, pero no demandan empleo. Entonces, si estamos hablando de que una de las principales características de generación de empleo y de manufactura es la industrialización, entonces se hace muy poco por la formación técnica de las personas. Y a lo largo del capítulo se va a tratar de ver que hay algunas carreras y profesiones que están sobre representadas. Por ejemplo, existen muy pocos centros de formación técnica de especialidad. La mayoría de la gente estudia derecho, economía, administración, alguna ingeniería, etcétera, pero porque el mercado no demanda eso. Y Catherine Lizárraga y Eliana Arauco expresan que una de las debilidades está relacionada con el modelo de desarrollo de Bolivia extractivista que no demanda personas cualificadas o especialistas en los que se hace, en los que básicamente se demandan, ¿no? Sí. En este apartado que es fundamental lo que acaba de mencionarnos el doctor Velázquez, es decir, estamos viendo que la cualificación del capital humano en términos de país y el modelo de desarrollo económico, vamos a decir, no tienen un mismo horizonte. El modelo económico es uno y la educación es otra. No hay un punto de coincidencia. ¿Cuál es la percepción que tiene el doctor Velázquez como coordinador de este estudio muy importante en torno a cuál debería ser el criterio, los lineamientos, las directrices para la cualificación del capital humano
En el entendido de lo que nos acaba de decir, que es un problema latente que muchos ya conocen, que es la sobrecalificación de ciertas áreas del conocimiento, como es el derecho, la administración de empresas, la carrera de contabilidad, por así decirlo, y otras carreras que podemos mencionar. Seguramente estos datos también están plasmados en el estudio. Adelante, estimado doctor Velázquez. Una de las cosas importantes que hay que ver en el tema de la educación es preguntarnos, ¿el mercado demanda una cantidad de profesionales para la industrialización que sean técnicos? ¿El mercado demanda una cantidad de profesionales, por ejemplo, especializados en determinadas áreas de conocimiento que no sean economía, que no sean derecho, que no sean otras áreas de conocimiento? Definitivamente, a lo largo de la publicación, ustedes van a ver que en la actualidad el mercado no demanda esa cualificación de profesionales. Y por otro lado, tenemos profesionales muy generales en áreas económicas, en áreas financieras, en áreas de derecho, en áreas, etcétera. Pero hay muy pocos especialistas. Por ejemplo, hemos tenido el boom de los hidrocarburos. Hay muy pocos especialistas, por ejemplo, que estén vinculados al tema de los hidrocarburos. En el tema del sector minero, en las mayores bonanzas de la minería, el total de los trabajadores mineros que hacían la actividad precaria en el interior mina no sobrepasaban las 50,000 personas y eran muy poco cualificados y con bajo nivel de conocimiento educativo. En los centros mineros, el nivel de la educación de las personas no sobrepasaba los 3 o los 5 años de escolaridad, porque de alguna manera los profesores rurales, solamente por las deficiencias y las características que se tienen en esos lugares, solamente enseñaban a los niños de primero a quinto básico. Entonces se les enseñaba a leer y escribir mínimamente y ahí terminaba la educación. Entonces, la agricultura no demanda técnicos especialistas en agricultura, en agronomía, etcétera, y porque solamente la agricultura intensiva y agroindustrial está localizada en Santa Cruz. Ahí hay una demanda, pero todavía sigue siendo mínima, por ejemplo. Entonces, estas deficiencias y debilidades hacen un contexto en el que no se identifique aquellas áreas de especialidad en las que demanda el mercado. Entonces, aparte del estudio que presentamos, se necesitan mayores estudios para ver y también analizar el modelo de desarrollo del país, para ver cuáles son las perspectivas de la generación de empleo y cuál es la demanda en esas áreas de especialidad en el tema de la educación. Muy de acuerdo, plenamente. Es importantísimo, ahora que estamos tocando el tema educativo y que está cobrando fuerza, no existe mal que por bien no venga. De alguna manera, la crisis educativa, la crisis social desembocada por la pandemia, los efectos post-COVID, han develado, ¿no? Como lo decía a un inicio Iván Velázquez, la educación no es que venía andando bien, pero cuando llega la pandemia empeora. Es que no es que estábamos bien y que vino la pandemia, nos desestabilizó y quedamos así, no. Es decir, nuestra educación ha venido trastabillando, vamos a decirlo así en este término, y en la actualidad los niveles de calidad de nuestra educación boliviana han empeorado de alguna manera. Pero vamos a continuar, estimado doctor Velázquez, con cuál es el análisis que hace en torno a la comprensión lectora en el currículum boliviano a través de Carmen Terceros. Carmen Terceros hace un análisis interesante acerca de los estudiantes y la manera en que se imparte la educación. Hay diferentes posiciones sobre el tema. Los universitarios comprenden lo que leen. Los niños tienen artículos, analizan, desnudan los aspectos centrales de la lectura. Entonces, la comprensión lectora está vinculada al conocimiento y la manera en que nosotros vamos a entender lo que nos están dando. Y generalmente lo que se ha visto a lo largo de ese estudio es que por lo general, tanto universitarios, etcétera, repetimos lo que leemos, pero no analizamos, no entendemos, pero tampoco comprendemos lo que está en los contenidos de la lectura. Y obviamente eso va a desembocar en debilidades acerca de la percepción de la educación y debilidades acerca del conocimiento que está vinculado a el tema de la lectura, ¿no?
Así es. Y esto es ratificado, además, valga la oportunidad de mencionarlo, a través de un estudio que se hizo a través de la UNESCO, el estudio YESE, si mal no recuerdo, 2017-2019, y se hizo una presentación en la ciudad de Cochabamba, ¿no? Este estudio, en su hoja resumen que está en la página de UNESCO, devela una de las deficiencias de nuestra educación, además del bajo nivel de comprensión lectora, es la diversidad de materiales de lectoescritura con los que se cuenta. Es decir, aquí el tema de las editoriales también, al igual que la heterogeneidad que nos mencionaba hace rato el doctor Velázquez, lo mismo ocurre en cuanto a los textos, a las guías, es decir, la educación en esa heterogeneidad jala para todos lados. Las editoriales, unas llevan una corriente, otras llevan otra corriente, y por último, para cerrar con broche de oro, el tema que fue muy discutido y que acarreó muchos problemas en nuestra educación a principios de año, era el debate de la actualización de la malla curricular en torno a ciertos contenidos y criterios con los que se estaba manejando de forma política e ideológica, ¿no? ¿Algún comentario sobre ello? Adelante. No le he entendido la pregunta. ¿Me la puedes repetir, José Luis, por favor? Si en torno a estos elementos de comprensión lectora se evidencia también que los materiales con los que se cuenta para hacer educación en torno a las editoriales, en torno a los libros, si hay en el estudio algún dato que evidencie esa heterogeneidad de materiales con los que se hace educación de igual manera, o no se ha tocado. Mario Yapu hace un análisis en su capítulo que está muy interesante acerca de, primero hace un análisis de las dos reformas 94 y la reforma Belino-Siliani, pero además hace una evaluación del contenido educativo, ¿no? O sea, en este campo yo tengo una percepción bien pragmática, ¿no? O sea, tenemos que ver a nivel internacional en qué nivel está el tema del conocimiento y la educación, y comparativamente deberíamos ver cómo estamos con respecto a los contenidos educativos de otros países, por ejemplo, de los países escandinavos. O sea, ¿qué enseñan? ¿De qué forma enseñan? ¿Cuál es la manera en que imparten los contenidos? ¿Esos contenidos están ligados a qué? A, digamos, los cambios y las transformaciones que se están dando en el siglo XXI, o tenemos contenidos que estamos arrastrando del siglo XX y necesitan actualizarse, ¿no? Y para eso es bien importante tratarnos de medir. Lo que no se mide no se puede evaluar. Entonces, y obviamente si decimos que las características de la educación en Bolivia es multicultural, plurilingüe, etcétera, pero se puede, y que otras reformas educativas de otros países no tienen características y no son comparables, puede ser cierto. Pero lo importante aquí es tratar de identificar indicadores que puedan medir el nivel y la calidad de la educación, no solamente educación en general, sino los contenidos educativos, los sílabos y las características de la educación que se imparten a los niños, adolescentes y a la gente que está estudiando para ser profesional. Entonces, es importante, y vuelvo también nuevamente a esto, si queremos evaluar algo, lo tenemos que medir, y eso nos permite, esa medición nos permite tratar de ver los aspectos positivos, negativos, cuáles son las ventajas, las desventajas, pero ya tenemos datos que nos puedan indicar si el camino que hemos elegido es el correcto, y si no, poder ver otras opciones en el tema educativo. Así, siguiendo la línea del profesor Mario Yapú Kondo, al quien hemos tenido la oportunidad también de entrevistar hace un tiempo atrás, ¿cuáles son aquellas políticas y reformas curriculares que como hallazgo se encuentran en este capítulo por el autor? Bueno, él hace una comparación de, primero, la reforma de 1994 ya hablaba del tema plurinacional, ya hablaba de la educación multilingüe. Entonces, una de las cosas importantes que analiza en el tema del capítulo es que pone más o menos a preguntar, ¿era necesaria la última reforma Belino-Siliani y no era mejor tratar de terminar la reforma anterior? Entonces, y de alguna manera no es un tema de que me guste la última reforma o no me guste la anterior, etcétera, sino que en Bolivia hemos realizado múltiples ejercicios de transformaciones, reformas, nuevas normativas,
etcétera, pero no hemos dejado que cumplan su ciclo para ver sus debilidades o sus fortalezas. Es decir, si una reforma implementada educativa demandaría 10 o 15 años, deberíamos dejar que esos 15 años o esos 10 años terminen para ver cuáles han sido los éxitos, los objetivos alcanzados, etcétera. Pero lo que pasa en Bolivia es que hay mucho cambio en el tema de las reformas, mucho cambio en el tema de los normativos, los objetivos, etcétera, que no permiten visualizar el norte o hacia dónde estamos yendo en el tema educativo. Así es. Y de repente un comentario, estimado doctor Velázquez. El tema de los cambios de gobierno o los regímenes de gobierno, vamos a decirlo así en términos de izquierda o derecha, viene uno de izquierda y dice nada de lo que hizo la derecha sirve. Viene uno de derecha y lo propio. Entonces, la educación hasta la fecha, en la percepción particular que yo tengo, no ha despegado. Es decir, lo acaba de mencionar el doctor Velázquez, no ha concluido su ciclo, no ha sucedido un proceso de evaluación que le permita evaluar qué aspectos positivos y negativos ha tenido, y en la actualidad sucede lo mismo, ¿no es cierto? Y vamos al El siguiente. tema de la educación no es un tema de izquierda o derecha, José Luis. El tema de la educación, si vemos los presupuestos de las diferentes administraciones gubernamentales, tanto administraciones de izquierda como administraciones de derecha, han invertido muy poco en educación. O sea, si algo tienen en común es que no le han dedicado los suficientes recursos a educación. Eso es lo primero que tenemos que mencionar. Algo se ha hecho cuando hemos atravesado algunos procesos de bonanza. Por ejemplo, en la bonanza de los 70s o la bonanza del 2006 se han destinado un poco más de recursos, pero tenemos que convenir que esos recursos todavía siguen siendo insuficientes. Así que no es un tema de ideologías, ¿no? Es un tema que va más allá de eso y que de alguna manera debemos pensar en qué es lo que queremos de la niñez, lo que queremos de la juventud, cómo mejoramos y empoderamos su capital humano y cómo hacemos que el desarrollo humano de niños, adolescentes, etcétera, va a repercutir inevitablemente en la mejora en su nivel de ingreso. Y eso es básicamente lo que trata de comentar el libro, ¿no? Yo me quedo aquí, estimado José Luis. He tratado de dar una visión global del libro. Obviamente en esta entrevista no vamos a tratar de mostrar básicamente las 850 páginas que tiene la publicación, pero invito a todo el público que está viendo esta entrevista en que pueda de alguna manera ojear y leer esta interesante publicación, porque lo que queremos de alguna manera es cambiar la manera que vemos la educación y que sirva de insumo para la formulación de políticas públicas, ya sean datos, etcétera, y eso es básicamente el sentido de la publicación. Así es, muy bien. Estamos mostrando en pantalla precisamente la página web de la Fundación Konrad Adenauer, que es cas.d. En la parte de publicaciones ustedes pueden acceder dentro de la oficina Bolivia, publicaciones, el estado de la educación en el estado, realidad de la educación en Bolivia, 1825, y aquí estamos mostrando, ustedes ven una síntesis aquí del estudio, y en este enlace ustedes pueden acceder a este importantísimo instrumento de estudio, análisis, investigación y reconstrucción del conocimiento, como bien nos decía el doctor Velázquez, para poder sacar otros estudios que son necesarios. Estimado doctor Iván, nosotros queremos agradecerle a nombre del programa Educa, La Voz Universal también, y bueno, hacer partícipe también a nuestra audiencia y a todo el público en Santa Cruz que este próximo mes de septiembre se va a hacer la presentación y Dios mediante vamos a estar consolidando esto. Estamos haciendo los avances para, junto a la Fundación Konrad Adenauer, el Colegio de Profesionales en Ciencias de la Educación de Santa Cruz y la Fundación Patiño, poder hacer la presentación de este libro en los salones de la Fundación y en cuanto a otro lugar sea pertinente también. Sus palabras finales, estimado doctor, en cuanto a el aporte que constituye este material para la sociedad, para los maestros, para los cientistas de la educación y también para nuestra sociedad. Adelante, por favor. Muchas gracias por la entrevista y yo quisiera cerrar que todos tengamos en mente que la variable clave para el desarrollo es la educación. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ha sido el doctor Iván Velázquez,
Recuerde, usted nos puede seguir a través de radio, canal y canales digitales, también a través de Canal 27 y Canal 21 HD. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias.